Es un profesor de esta casa y es la segunda vez, por lo menos, que le lío para estos acontecimientos. Así que, sin más, pues tienes la palabra, Ricardo. Muchas gracias, Victoriano, y espero que nos liemos muchos años más y nos veamos en estos congresos, que es la forma muchas veces que tenemos de vernos, ¿no? Con lo cual siempre creo que es agradable. Todavía recuerdo en la época pre-COVID, ¿no? Que hablamos casi como si fuera otra era, cuando nos encontramos por la mañana con el Diario de Ávila los dos y comentábamos lo de Virulimano. Pues bueno, estos certámenes siempre son interesantes. Gracias a todos los presentes, a los compañeros de la universidad que están haciendo la realización. Yo siempre digo que sois de los que más sabéis de la casa, porque venís a todas las conferencias, todos los congresos. Bien, viendo un poquito el perfil que has organizado, Victoriano, y viendo las ponencias, quizás soy el único que no viene del ámbito del estudio de la economía, política monetaria, etcétera. Yo soy ahora mismo el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Ávila y llevo sobre todo las asignaturas ligadas con emprendimiento, estrategia, empresa, las cátedras universidad-empresa, con lo cual todo lo relacionado con el ámbito de los negocios. Así que la presentación que hemos realizado, más allá de analizar teóricamente causas, etcétera, pues vamos a tratar un poquito de dar una serie de datos, vincularlos a la realidad, ser un poquito polémicos, ¿no? Yo creo que es de lo que se trata, y luego poder debatirlo. Cuando hablamos de inflación, como sabéis, aunque nos lo quieran acotar muchas veces como si fuera un experimento de laboratorio, como si fuera un caso cerrado, que hay una causa concreta, un remedio concreto, esto es algo absolutamente global, ¿no? Algo holístico, y lo que está claro desde el ámbito académico, del ámbito empresarial, es que la inflación, el impuesto silencioso, que se llama, te va comiendo poco a poco la capacidad adquisitiva, el impuesto de los pobres, para pobres y ricos, ¿no? Pero que al final no distingue, ¿no? entre distintas clases sociales. Una inflación alta, exageradamente alta, es letal para la economía. ¿Letal en qué sentido? Pues letal porque supone una pérdida de poder adquisitivo que al final es para lo que ganamos dinero, ¿no? Algo tan vil como el dinero, comúnmente aceptado, pues se utiliza, aparte para inversión, para consumo, bienes, servicios, pues una merma en poder adquisitivo, al fin y al cabo, lo que supone es que yo cada vez sea más pobre, que tenga menos posibilidades de acceder a los bienes, servicios, etcétera. Por el lado del consumo, luego, como también se ha dicho, aquí favorece, ya conocemos a nuestra clase gobernante, clase dirigente, favorece a tomar una serie de medidas en teoría dirigidas a luchar contra la inflación, que lo que crea en última instancia muchas veces es seguir esa tensión inflacionista. Y desde el punto de vista de la inversión, una inflación alta es absolutamente mortal, ¿no? Para la entrada de capital, para las inversiones. Si yo tengo una inflación en tornos de 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, significa que para generar rentabilidad tengo que sacar 7 puntos más a mi negocio. Sacar 7 puntos más directamente en algunos casos es inviable, ¿no? Si nos dedicamos a negocios legales. Con lo cual, lo que limita es esa capacidad de invertir, de dinero externo. Los que estamos en el país, pues al final a la fuerza ahorcan, con lo cual esto es absolutamente... Y esto se entiende muy fácilmente. Tenía también el dato que daba Pilar. Yo la única asignatura que doy en grado es matemáticas financieras, y yendo al término de interés compuesto, que debe ser mucho más complicado que el de inflación, porque el de inflación, el 33%, no sabía definir qué era la inflación. No decimos ya que lo sepa escribir, que quite las dos Cs, eso habría que ver cuál es la estadística, pero el 33% no sabía que era la inflación, pero es que el 65% no sabía lo que era el interés compuesto, con lo cual, a nivel de cultura financiera, así que esta es la realidad. Aquí tenéis una foto que todos conocéis, la meto a colación en la portada, para relacionar la situación que tenemos, como España en este caso, dentro de la Unión Europea, y las medidas para atajar la inflación
que son a nivel europeo, ¿no? Esta es la imagen de la República de Weimar. Llegó a ostentar el récord, eran 300.000 millones de marcos, era lo que costaba un huevo en la República de Weimar, el periodo entre guerras de Alemania, y de ahí, como es normal, le viene a Alemania ese pánico por la inflación. Y con su situación macroeconómica, el paro, la tasa de paro que tienen, de deuda, déficit, que no tiene nada que ver con la nuestra, pues al final estamos en un club selecto, club privado, que es la Unión Europea, que nos viene francamente bien, y en estos momentos, gracias a Dios, que estamos en la Unión Europea, pero muchas veces las medidas que se toman tienen que ser comunes en distintos países por esto de los tipos de interés, etcétera, y de ahí quería poner esta foto que le viene a Alemania este pánico normal por la inflación, ¿no? Todos sabéis las anécdotas que costaba, se encendía la chimenea, las estufas con marcos, porque era más barato que hacerlo con papel. Se empapelaban con marcos porque era más barato que el papel En fin, hemos tenido ahora, lo hemos hablado en la comida, las elecciones en Argentina, ha ganado Milei, un tipo peculiar, pero claro, joder, es que se enfrentaba contra el antiguo ministro, bueno, todavía ministro de Economía, que tenía un 150% de inflación en el país. A ver cómo defiendes otros 4 años de gestión con un 150, porque aquí te pueden explicar, luego lo veremos, ¿no? Te pueden explicar cualquier motivo, pues que la culpa es de Mercadona, que son una panda de sinvergüenzas, que lo que quieren es arruinarnos, ganar mucho dinero, pero esto lo ve todo el mundo, ¿no? Si tú vas a comprar el aceite, te cuesta 4 euros y ves que ahora te cuesta 9, tampoco, aunque no sepa lo que es la inflación, sí que sabes que cuesta el doble que antes, ¿no? Hay una, no sé si será verdad, seguro que lo habéis oído, para esto de medidas facilonas contra la inflación. Se dice que, vete tú a saber lo que dijo Pancho Villa, ¿no? Pero cuando en la Revolución Mexicana, contra los porfiristas, de Porfirio Díaz, etcétera, cuando tomó el gobierno por un tiempo, pues preguntó, oye, ¿y aquí qué sucede? ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos dinero, los campesinos somos muy pobres. Joder, ¿esto cómo se soluciona? No, pues no sabemos, pero ¿de dónde sale el dinero? Digo, bueno, pues ahí tenemos la máquina. Dice, ¿pero cómo que nuestra la máquina del dinero? Sí, ahí está. Oye, pues ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo funciona? Hombre, sin funcionar sabemos que, oye, pues ya le estás dando la máquina de hacer dinero, pues os podéis imaginar cómo lo que pasó con la economía mexicana, ¿no? Por eso estamos bastante acostumbrados, ¿no? De medidas simplistas a partir de la inflación y culpables simplistas para algo que es absolutamente global y es algo que tiene muchas aristas. A mí no me gustaría estar, voy pasando. Si Pilar, tú ya sabes que yo para los tiempos me vas cortando, Victoriano. A mí no me gustaría estar, yo hablo de estrategia, de empresa, de tecnología, que es bastante complicado, pero por ejemplo en el puesto de mi amigo David, que explica macroeconomía, porque los manuales de macroeconomía, oye, pues si suben los tipos de interés, baja la inflación, es decir, estas verdades absolutas, quizás habría que revisarlas, ¿no? Darlas una vuelta, sobre todo en el ámbito económico. Al final, el impuesto silencioso, ¿por qué se llama impuesto silencioso? Porque sin hacer nada, sin despilfarrarlo, el dinero va perdiendo cada vez más valor. Y fijaos, este gráfico que tenemos aquí arriba es de 25 dólares desde el inicio del siglo pasado, bueno, ya hace 2 siglos, que mayores somos, 1900 hasta el año 2000, cómo se han convertido en prácticamente nada. Pero no porque se haya perdido, sino resguardado en un sitio de confianza como es un banco, una entidad financiera. Pues ahí tenemos todas las devaluaciones, si lo deflatamos, pues tenéis ahí Primera Guerra Mundial, crisis del Bretton Woods, Guerra de Corea, etcétera, hasta convertirse en prácticamente nada. De hecho, a mí me causa cierta curiosidad cuando nos dan datos de cualquier sector, de cualquier evento, de cualquier tipo de actividad y te dicen que siempre es lo más caro de la historia. Hombre, pues normal, ¿no? Es lógico, porque hablamos sin deflatar. Oye, la película que más ha costado de la historia es normal. Tú le metes la inflación. El coche, pues también es normal. Tú le metes la inflación. El mayor gasto es algo totalmente lógico. Deberíamos deflatarlo y sería curioso. Para que nos hagamos una idea, una peseta del año 39 tendría hoy el valor similar al que tiene un euro. Luego hay acontecimientos, como lo decías, como el cambio del euro, como cosas muy puntuales que se ve claramente el efecto inflacionista. De hecho, yo se lo pongo a veces a los alumnos como anécdota, no para explicar la realidad, que eso es más complicado. Es el caso, si os acordáis, del barco, el buque español, el que secuestraron en Somalia,
que al final había una discusión, no, pues se ha pagado rescate, no se ha pagado rescate, la prueba irrefutable que había una sobreoferta de masa monetaria y que se había pagado el rescate era que en la ciudad más próxima, donde eran los piratas somalíes, subieron los precios un 1000% en las semanas siguientes, porque había esa masa monetaria excesiva, ¿no? Pero como esto sí que sería un trabajo de laboratorio, ahí es muy fácil ver las causas-efectos y muchas veces en economía y sobre todo en empresa confundir las causas del éxito con los casos de éxito o los casos de no éxito con las causas es muchas veces peligroso. Ahí va, he ido para atrás. Fijaos, esto de la inflación es importante, aunque un tercio de la población de los españoles no sepa qué significa la palabra inflación. Hombre, pues parece que sí. Aquí cuando toma medidas el BCE, muy denostado cuando nos viene bien y muy alabado pues cuando nos interesa, es que el objetivo principal del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Es el objetivo principal. A partir de ahí, hace política monetaria, etcétera, pero con ese objetivo. Y una estabilidad de precios que, como sabéis, está entre el 2-3%, ¿no? Tampoco la deflación tampoco es bueno, un 2-3% significa que la economía pues, está creciendo en términos sostenibles, que las empresas van a invertir, van a contratar gente, etcétera. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos en un club privado, que es la Unión Europea, que tiene que hacer recetas globales para casos muy puntuales. Aquí tenemos la evolución de los tipos de interés. Los que nos hemos dedicado, yo en mi otra vida, no sé si mejor o peor, yo trabajo muchos años en banca, en el Banco Santander, en la época además del 2008-2007, todo el tema de que éramos todos millonarios, digo, yo me he equivocado de trabajo. Yo estoy financiando a gente que trabaja en construcción, etcétera, y gana más que yo. Aquí algo, esto tiene que explotar de alguna forma, ¿no? En aquella época, pues casi me sorprende más los tipos de interés que había antes que los tipos de interés que hay ahora. Es que estamos hablando de que ha subido mucho, por supuesto, el Euribor, pero, joder, veníamos de tipos de Euribor negativo. Y aquí las fiestas se pagan. Es decir, si yo me meto un atracón y nos acabamos toda la reserva de vino, pues lo pasamos muy bien, pero mañana pues nos cuesta un poquito más levantarnos. Los atracones se pagan y en economía también. Fijaos un poquito la evolución de los tipos de interés. Aquí es que ojo a lo que hemos dado normalidad, ¿no? Fijaos, estamos hablando también en la caída, es la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Fijaos que ya había una subida de tipos de interés antes de la época COVID, por todo el exceso de oferta monetaria para salvar la crisis financiera. Vamos, ya sabéis que a medida que aumenta la tecnología, la globalización, los ciclos cada vez se acortan, ¿no? Antes que había muchos años en cada ciclo, ahora pues se acortan. Fijaos que estaba ahí una tendencia de subir los tipos de interés, pero claro, de repente llega el cisne negro que se llama, ¿no? En empresa, algo que es totalmente que nadie se lo podía prever, pero que luego lo analizas y dices, bueno, pues esto pues era lógico, ¿no? Que esto podía pasar. Es que hemos tirado los tipos al 0%. Ahora están en 5,25, pues porque la respuesta tradicional de los bancos europeos, de los bancos centrales, ha sido atajar la inflación vía aumentos de tipos de interés. Lo que habría que preguntar aquí a nuestro querido sistema financiero español es, dado que ya los tipos de interés están al 4,25%, ¿por qué no remuneran, como están haciendo en Europa, los depósitos? Para que por lo menos el ahorro no tenga esa pérdida de poder adquisitivo. Bueno, eso sería otro seminario, ¿no? Aquí tenéis una imagen de un billete de 5 billones, 5 billones Mark, Deutsche Mark, 5 billones de marcos, de República de Weimar. Como yo creo que no sé si alguien lo ha comentado, tenía ascendencia alemana y pues un primo mío, por parte de mis abuelos, teníamos un billete de 10 millones de marcos. Y un viaje a Alemania, pues los llevamos para cambiarlos, podéis imaginar lo que nos dijeron en el banco, ¿no? Pero esto es la realidad. Fijaos, el dato que decíamos antes, ¿no? Un tercio de los españoles no sabe qué es la inflación. No sabe que si aumenta un 1% los precios, ¿eso qué supone? ¿Que voy a poder comprar menos? ¿Voy a poder comprar más? Además, esto es complicado, ¿no? Ya sabéis que la inflación favorece al deudor, porque lo que yo debo cuesta menos, y perjudica al inversor. Y normalmente
pues a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo, pues lo que genera actividad económica suelen ser más los inversores que los deudores, ¿no? Esto pues funciona así. ¿Qué queréis que...? Es consumir aproximadamente un poco más de la mitad. De la mitad, ahora ya cuando acelero. Ahora cuando acelero ya. Esto lo tenía yo previsto. Aquí tenéis los sectores que ponderan la inflación, ¿no? Yo no voy a entrar en temas muy explicativos, muy técnicos, pero que lo que me parece curioso de esto, y por eso lo pongo, es que, bueno, nos tenemos que fiar de estas cosas o lo podemos por lo menos analizar. Fijaos, la inflación es culpa de la guerra de Ucrania, que, hombre, pues lógicamente creó una tensión, la guerra de Ucrania, ahora vemos los datos, pero joder, yo me acuerdo que saqué, luego lo he puesto ahí a modo de resumen final, saqué un artículo en el Diario de Ávila en diciembre del 21, justo antes de la invasión, pero no de la invasión, porque cerró diciembre, ahí lo veis, 6,5, que era la tasa de inflación más alta de los últimos 15 años, no sé si 15 o 25 años, bueno, de los últimos lustros en España. Aquí no había guerra de Ucrania, es decir, que esto habría también que analizarlo viendo un poquito todas estas cosas, ¿no? Pero es que, fijaos que venimos de febrero, venimos del COVID, de deflación, un 0%, 0,3 los subyacentes, todas estas cosas son interesantes. Fijaos, seguimos con la tabla, con los datos históricos. Venimos del 6,5 en diciembre desde la guerra de Ucrania, luego sí es verdad que hay picos de tensión y empieza a bajar en enero del 23, que seguimos en guerra también. Es decir, esto habría que analizarlo. Pero ya sabéis que esto suelen decir que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Ya sabéis que se suele decir, pero bueno, nos creemos las estadísticas del INE, pero lo habréis leído igual que yo, que en enero del 23 el INE cambia la forma de calcular el IPC, que afecta a la inflación, ya no se calcula, es decir que, bueno, y esto, entonces, ¿cuánto estamos realmente con la inflación? ¿Qué metemos en el saco? ¿Qué no metemos en el saco? Está claro que han aumentado los precios, pero para todos los temas macro, ¿no? Estos los datos macro que estamos hablando. Esto también se lo cuento yo muchas veces a los alumnos, que esto no es nuevo, ¿no? Esto es dato del 2014, cuando se cambió la forma de calcular el PIB, que de repente subió un 3%, más de 26.000 millones, porque se metió droga, prostitución y economía sumergida. ¿Cómo valoras tú la economía sumergida, pero no está ahí en el PIB? Eso nos hace más ricos. O el tema de los fijos discontinuos. Esto simplemente lo pongo para generar un poquito de debate, igual que con los cálculos del... Voy siempre hacia el otro lado. Los cálculos del PIB. Fijaos. También, ¿no? Se llamaba mitos y no sé cómo lo he llamado yo, grandes mentiras, mitos, etcétera, de la inflación. Mitos y mentiras. Hay gente que ha explicado perfectamente la base, la teoría monetaria, pues ¿quién soy yo para meterme en estos temas, ¿no? Evolución mensual del spot, ¿no? Mercado diario de precios de la electricidad, bueno, un precio más o menos estables, y aquí sí, lógicamente, con la invasión, la guerra de Ucrania, de Rusia, ahí hay, pues, gas también, hay unos puntos de sobreprecio que la verdad es que es espectacular, ¿no? Se multiplica por 5. Pero, si nos vamos ya en el 2023, hombre, sí que está un poquito más caro que antes, pero está a niveles, pues, del en torno al 15-20% por encima de enero del 19. Son los datos de la luz, qué es lo que te dicen que genera la inflación. Sí, esto es verdad, pero si nos vamos al recibo de la luz, fijaos, 100 euros, factura convencional de la luz, el gasto en energía es el 25%. ¿Sí? Oye, pues es que entonces la inflación, que sí que está pues, como subyacente, etcétera, es que el sobreprecio de muchas cosas que tenemos no viene de la inflación. Viene de los impuestos, transportes, subvenciones, amortizaciones, peajes. Y luego vamos ya a la parte, ya voy terminando, lo que decíamos antes, ¿no? Las fiestas se pagan. De hecho, según pues la crisis primera de las .com en Estados Unidos, en la primera década de los años 2000,
es lo que pone un poquito toda esa oferta monetaria y es lo que hace pues que se den hipotecas a todo el que pase por ahí, porque todo va a crecer, es decir, todo el tema de la subprime, etcétera, crisis ninja, que nos llega aquí, activos tóxicos, aquí se nos junta la crisis de deuda, pero todo habría que analizar también el por qué. Fijaos aquí cómo es lógico, ¿no? En una época como el COVID, esto es en billones de euros las aportaciones que ha tenido el Banco Central Europeo al sistema, a la zona euro, ¿no? Tanto, como sabéis, en compra de activos, en préstamos, en meter liquidez al sistema. Es que se han vertido 10.000 billones de euros. Pues esto lo que se estudia, pues que un aumento de la masa monetaria, pues mire usted, tiene ciertos efectos luego en temas inflacionistas, ¿no? Si nos vamos a la deuda pública, estamos ahora bajado, como ha subido el déficit, ha bajado un poquito por el aumento de las tasas impositivas y por el efecto de la inflación en el aumento de impuestos, pero es que estamos en 1.600 millones de euros. Es que desde el año 2020 ha subido en 400.000 millones de euros, lo que no había hecho en todos los años anteriores. Pues todo ese aumento de masa monetaria, todo ese aumento de dinero a disposición del mercado, pues también ayuda, ¿no? a este efecto inflacionista. Todo tiene sus consecuencias. Esto es curioso, porque fijaos cómo ha aumentado la deuda de las administraciones públicas, sobre todo la del Estado central. Y en cambio, la deuda de las familias, esto es curioso, esto tiene su explicación financiera, que es un poquito lo que decía Pilar de las previsiones, ¿no? En época de crisis, aumenta hasta donde llega, lógicamente, ¿no? El ahorro de las familias, porque la previsión, de hecho, uno de los datos que utilizamos para analizar posibles contrataciones de empresas es el dato de confianza del consumidor. Para que se me pase, sí. Esto yo creo que tiene algo que ver con aquello de Keynes de la preferencia por la liquidez. O la trampa, ¿no? La trampa. Bueno, la trampa fue una tomadura, una tomadura de pelo de Dennis Robinson, porque le gastaba la broma a Keynes, porque lo relacionaba con el tipo de interés, pero él pensaba, Keynes ya por aquella época pensaba que el tipo de interés era un fenómeno monetario y el Dennis Robinson le decía: recuerde usted aquello de los fondos prestables, hombre. Y por eso ahí fue que cuando se habla de trampa de la liquidez es una cosa de... Keynes jamás habla de trampa de la liquidez. El que habla de trampa de la liquidez es Robinson y es para tomarle el pelo a... Keynes. Sí. Perdón por la... No, por total. Además, esto viene al caso, yo voy más a temas que es más relacionado con lo nuestro. Esto se hablaba también de todo este tema de la preferencia por la liquidez en lo que llama la década perdida de Japón, ¿no? Que para inyectar dinero en el sistema, también los japoneses, ya sabéis, la forma de ahorrar de los japoneses es que me quedo con una parte a principio de mes, es el ahorro japonés que llaman, ¿no? Me quedo una parte a principio de mes y ya sé que lo he ahorrado. Y el ahorro más latino es, llego a final de mes y a ver lo que me queda, pues no me queda nada, pues difícilmente ahorro, ¿no? Pero esa preferencia por la liquidez, que por más que dabas incentivos para gastar, oye, yo me lo guardo, veo que las cosas vienen mal, veo malas perspectivas, y fijaos, en España... Es que lo define así, Keynes define la preferencia por la liquidez que surge en épocas de incertidumbre y de falta de confianza. Entonces la gente, la demanda de dinero se dispara. Exacto. Pero la demanda de dinero, que esto se lo tengo que explicar a los alumnos, que no es fácil de entender, guardan el dinero pero debajo del colchón o se lo meten debajo de una baldosa y la gente no se gasta un céntimo. Por eso el dato de perspectivas económicas es tan importante. De hecho, en pandemia, esto es estadística, que cuando preguntabas a nivel global, estadísticas a nivel global, la gente te solía decir a nivel global: oye, pues no voy a hacer inversiones porque la situación económica, y era el 80 y pico %, casi el 90%, que iba a limitar el consumo, inversiones, porque la situación general era mala. Pero preguntabas por la tuya en particular y únicamente era peor que antes de la pandemia, o consideraban que era peor, pues por debajo del 50%. Es decir, todo ese 40% era perspectivas negativas, y aquí se ve. Cuando se acaba la pandemia, 2021-2022,
aumenta otra vez el crédito en las familias. ¿Por qué? Porque si parece que las cosas van bien, oye, ¿cómo no voy a poder cambiarme yo de coche? ¿Cómo no voy a tener esto lo del cuñadismo, ¿no? ¿Cómo no voy a tener el coche de mi cuñado? ¿Cómo no voy a tener el chalet de mi cuñado? Si la cosa va a ir bien. Y cuando empiezo otra vez a ver noticias negativas, nubarrones, esto en bolsa lo decimos mucho, nosotros tenemos un club de bolsa, estas cosas también nos dedicamos. Y a mí siempre, el primer curso que fui de bolsa, me decían eso y a mí se me ha quedado grabado. Digo, cuando Matías Prats, decían, todavía sigue, fíjate, decían, cuando tú veas a Matías Prats que abre el telediario diciendo crack bursátil, se pierden miles de millones, se tiran tres tíos se tiran desde Wall Street, no sé qué, compra porque es el momento en el que todo el mundo dice, oiga, si yo tengo acciones, y cuando veas a Matías Prats decir nuevo récord de la bolsa, se vuelve a hacer millonario el peluquero, vende inmediatamente, que eso decía Rockefeller, ¿no? Dice que él no le pilló el que era del 29, porque cuando su limpiabotas le preguntó que en qué acciones invertiría, dice, bueno, esto va a colapsar ya. Aquí esto no hay quien lo salve, ¿no? Fijaos, y esto es lo que decíamos del Euribor. Hombre, al final es que estaba en negativo, es que te prestaban dinero por pedir dinero, es que son cosas que son irreales. A nivel de matemática financiera que explicamos en clase, esto no se podía explicar. Estamos ahora en tipos del 4% con todo lo que eso supone a nivel hipotecario, ¿no? Pero es que veníamos de unas hipotecas, esto también supone restricciones, inflación, esto es complicado. Fijaos, más cositas que para explicar este exceso de costes empresariales, este exceso de costes en la producción, aparte de todo lo que os he contado, oye, que muchas cosas son verdad y son verdad, este aumento de masa monetaria, es que el coste laboral ha subido. Fijaos lo que ha subido a nivel porcentual, pues esto, pues alguien lo tendrá que pagar, ¿no? Porque nadie va a poner una tienda para perder, digo yo, para perder dinero, ¿no? Las ONG ya están para lo que están, pues si aumentan los costes salariales. Salario mínimo, que yo no digo que esté bien, que esté mal, pues está a 1080 el salario mínimo interprofesional, pues esto también genera el que trabaje tendrá también que tener un mayor incentivo, genera todas estas cosas ayudan. ¿Y cuál es el resultado final? Y con esto termino, no te esperabas tú que acabara en hora. Pues la inflación, el impuesto silencioso, no tan silencioso porque al final es una cosa que se ve, restará entre este año, el 2023, 22-23, 42.000 millones de poder adquisitivo a la familia, se dice pronto, 42.000 millones. Con lo que supone esos 42.000 millones, esto es el efecto indirecto, esto es lo que decía Adam Smith, ¿no? Que tú no compras, bueno, vosotros hay mucho más gesto de yo, pero yo lo he oído por ahí, lo he oído mal, pero que tú no compras carne por el buenismo del carnicero, ni pan por el buenismo del panadero, sino porque hay una transacción que si un señor te vende un traje por 200 euros, pues tú estás contento y él también, ¿no? Por interés, como es normal, ¿no? Pues esto supone 42 millones menos en poder adquisitivo, pero 42.000 millones menos en el sistema para que te genere economía, te genere rendimientos, que al tipo que le vendes se lo puede gastar, porque la inflación es un impuesto que te cuesta para estar exactamente igual que estabas antes, no es una mejora, oye, pues es que yo, mira, hemos utilizado esto, hemos mejorado, no, esto es simplemente gastar más para tener lo mismo. A nivel ahorro, la familia saca 22.800 millones de sus ahorros para afrontar la inflación y por la falta de remuneración. Este dato en sí, bueno, tampoco es tan... Sacar 23.000 millones significa que los tienes, que los tenían, no es un dato tan representativo. De hecho, ya terminó, esta última diapositiva. De hecho, la gran parte, que está bien por un lado, ¿no? Por eso disminuye la deuda de las familias. Si yo tengo dinero ahorrado, veo que no me remuneran, ¿qué es lo que hago con ese dinero ahorrado? Amortizo hipoteca, ¿no? Amortizo deuda. Pero es que por el efecto de la inflación se han comido los depósitos bancarios en España, se han comido 52.000 millones de euros. Se han comido, porque no remunera los depósitos, lo tienes en el banco. Cuando lo sacas hay una inflación del 6, 7, cuando lo terminas sacando son 100.000 millones menos para reactivar la economía. Principal beneficiario, ¿quién es el único que ha ganado con la inflación? Pues los amigos de Hacienda. Yo le digo a los alumnos que la madurez llega cuando llega una carta amarilla al buzón y va tu nombre.
Cuando no se la entregas a alguien, va tu nombre, eso es la madurez ya absoluta, que ya Hacienda te llama a ti. Pues Hacienda recauda, esto es de diciembre, se espera que al final sean bastante más, 32.300 millones más extras por la inflación, ¿no? Pues si subimos aumento de presión fiscal en el índice de competitividad fiscal, creo que éramos, desde la época COVID, los peores de Europa. Creo que solo Estonia me parece que estaba por encima nuestro, porque Estonia había hecho un ajuste no sé qué. Pues si la presión fiscal es un 20% más alta y la renta per cápita se hunde 5 puntos, pues complicado al final que lo que explican los de macroeconomía, que es solo con subida de tipo de interés, se pueda controlar la inflación. Así que bueno, que esto me gusta, porque estos son articulillos que hemos ido sacando para que veáis que es algo continuo, ¿no? Desde la época que os decía del 10% hasta política monetaria, subida de tipos de interés. Así que nada, pues muchas gracias, Victoriano, por este ratito y bueno, pues no sé cuáles, si hay preguntas o después... después. Vale, muchas gracias a ti, Ricardo, porque Ricardo viene de la Facultad de Políticas, luego estuvo en la banca y finalmente aterrizó en la Universidad Católica de Ávila. Y pues bueno, ya lo hemos escuchado. Muchas gracias, Ricardo. A vosotros, gracias.